Buenos días, hoy es miércoles 11 de diciembre de 2024 y esto es un podcast que se graba directamente desde un Apple Watch. Hoy vamos a hablar de Duck DNS, creo que se pronuncia duck en inglés, pato. En el episodio 489 de este podcast, titulado Duck DNS como DNS dinámico, os hablaba de este servicio de DNS dinámico para tener unas URLs actualizadas con la IP de nuestra casa, eso nos puede servir pues para meterlas en algún servicio de monitorización, etcétera, en el que simplemente indicamos esta URL, no tenemos que poner la IP, y si la IP de nuestra casa cambia, pues esa URL se actualiza y apuntará a la nueva IP. Escuchaos ese episodio, ese 489, os lo dejo de nuevo en las notas de este episodio en desdereloj.com, por si queréis, creo que está bien escuchárselo antes de escuchar el de hoy. ¿Por qué? ¿Qué pasa con DuckDNS? Yo tengo mis dominios comprados, tengo 4 o 5 dominios comprados, pues los de la web de este podcast, la web de otro podcast, mi acortador de URLs, etcétera. Tengo varios dominios comprados, pero también uso el servicio DuckDNS porque, como sabéis, pues gestiono varias casas de la familia y, por ejemplo, pues para tenerlas todas enlazadas mediante VPN, pues en la configuración de la VPN, en los routers, pues pongo esta URL que me da DuckDNS, incluso para meterlo en Uptime Robot, que es este servicio que utilizo para monitorizar externamente distintas cosas, pues también meto las URLs de DuckDNS porque, es más conveniente que tener que comprar un dominio para cada casa, por ejemplo, aunque ahora iré a hablar de eso también. Lo que le pasa a DuckDNS es que en las últimas semanas, y quizás desde el verano o así, llevo notando que falla. Está fallando un poco. Tampoco es que falle muchísimo, no nos vayamos a confundir, pero sí que lleva varias semanas fallando un poco y de vez en cuando por ejemplo Uptime Robot me avisa de que cierta URL no está disponible, y voy a mirar y sí que está, ¿no? Entonces hay algún fallito ahí, pero en general el uptime, el tiempo que el servicio está levantado, pues es, yo diría que del 99%, pero algún fallito da. Las alarmas saltaron la semana pasada cuando la web de DuckDNS, duckdns.com, no estaba accesible. Es decir, tú entrabas en la web de DuckDNS y daba un error 404 not found. Y estuvo por lo menos 4 o 5 días la web caída. Los subdominios seguían funcionando, es decir, todos los subdominios que nosotros tuviésemos ahí configurados, pues por ejemplo, micasa.duckdns.org, que son todas estas URLs gratuitas, que por cierto es un servicio gratuito que nos da esta gente. Esos seguían funcionando, por suerte, pero la web a la que entras para mirar tus dominios, gestionar tus dominios, incluso actualizar esas IPs de las URLs a mano, pues estuvo sin funcionar y, como digo, saltaron un poquito las alarmas. Esta gente tiene un Patreon en el que le puedes donar dinero, porque, insisto, es un proyecto que es gratuito y sin ánimo de lucro. Los servidores están ahí, pero nadie, no los paga el usuario, vaya, y tienen ese Patreon, un Patreon en el que no se ha puesto un mensaje desde 2017, y luego también les puedes hacer donaciones por Bitcoin y por varios métodos, pero llevan en silencio de radio esta gente bastante tiempo. Sobre todo lo del Patreon me preocupa un poco más. Y pues el servicio funciona. Yo llevo muchos años usándolo, como os decía en ese episodio 489, y no ha habido ningún problema, pero últimamente esto, sobre todo el fallo de la semana pasada, me ha hecho levantar las orejas. Y en Reddit pues también se ha montado bastante revuelo, porque mucha gente en Reddit usa este servicio, y pues os voy a dejar un hilo en Reddit hablando de esto, de esa caída de la web y buscando alternativas. Ahí
se pusieron varias alternativas, la gente puso varias alternativas y la verdad es que ha habido dos que me han gustado bastante. Por lo sencillas que son, por lo espartanas que son, sobre todo, porque una de ellas es afraid.org, afraid.org. Como siempre, os dejo los enlaces a todo en las notas de este episodio, desde reloj.com. Y la otra es myaddress.tools, myaddr.tools. La primera, digamos que es una web más antigua, te ofrece 5 dominios de forma gratuita y luego pues tiene unos planes de pago que están bastante bien de precio, pero bueno, con esos 5 dominios gratuitos por cuenta pues te puede servir. Y hay gente que lo lleva muchos años funcionando y nunca le ha fallado. Y la otra, que es, como digo, myaddress.tools, pues es una web también bastante espartana, pero se ve que es un poquito más moderna y parece ser que también funciona bien. Yo, insisto, no he usado ninguna de las dos pues, para mis proyectos o en el día a día, como digo, pero por lo que he estado investigando y viendo y comentarios de la gente, parece que las dos alternativas funcionan bien. Pero a lo mejor los que no nos importa pagar por dominios, que al final pues un dominio.com pues son 12 euros al año o una cosa así, pues quizás ya la mejor alternativa sea no usar estos servicios de URLs gratuitos y sobre todo si tenemos algo crítico y pasar a utilizar nuestros propios dominios pagados y pues un buen sitio para alojarlos es Cloudflare. Los podemos comprar en donde queramos. Yo, por ejemplo, mis dominios todos los tengo comprados en Namesilo, se llama así, namesilo.com creo que es, pero luego le tengo el DNS cambiado y los gestiono todos desde Cloudflare, como sabéis. Y mucha gente, cuando puse esto en Mastodon, puso un tweet al respecto de esta caída de DuckDNS y lo comenté también en el grupo de Telegram, t.m/desdereloj, pues mucha gente me vino a decir que ¿para qué usas eso? ¿No? ¿Para qué usas un servicio gratuito pudiendo hacerlo con tu propio dominio? Y la verdad es que tienen razón. Y pues creo que es lo que voy a hacer. Aún no lo he hecho, pero creo que voy a hacer el cambio de todos los sitios donde estoy usando duckdns.org, pues cambiarlo a usar un dominio mío propio. ¿Qué pasa? Que hay que crear subdominios, es decir, tenemos que irnos al panel de Cloudflare, crear un subdominio y luego utilizar esos subdominios. El problema es que ahora mismo no sé en cuántos sitios tengo DuckDNS, mis URLs de duckdns.org colocadas. Más o menos, creo que los tengo casi todos apuntados, pero estoy seguro que alguno se me escapa. Por ejemplo, ahora me estoy dando cuenta que en el móvil de mi padre, la aplicación de Home Assistant está configurada con la URL de duckdns.org. Y así, pequeñas cosillas seguro que se me escapan, pero bueno, voy a irlo haciendo poco a poco y hacer el cambio. Y como digo, lo único que tendríamos que hacer si tenemos un dominio comprado es irnos al panel de administración, en este caso de Cloudflare, y crear un CNAME, crear una entrada nueva con un subdominio. Y lo que no sé qué haré es si utilizar uno de los dominios que ya tengo o comprar un dominio nuevo para este menester. Imaginaos que me compro el dominio miscasas.com, ¿vale? Que no sé ni si está disponible o no. Miscasas.com. Bueno, pues podría crearme subdominios para distintas casas de la familia y, por ejemplo, en mi casa en Vigo, pues ser vigo.miscasas.com y la casa del pueblo, pues ser pueblo.miscasas.com, ¿no? Y tener todos esos subdominios y cada subdominio tendrá su IP de la casa en la que esté configurado y pues así ya lo tendré con mi propio dominio y seguramente funcionará todo mejor y sin ningún tipo de problema. Si configuramos esto en Cloudflare, como digo, ¿cómo actualizar esa IP? ¿Cómo actualizar la IP a la que apunta ese subdominio que hemos creado? Porque en DuckDNS es muy fácil todo. Te dan
1000 formas de poder actualizar esa IP, pero 1000 formas, con un script, incluso visitando solamente una URL. Bueno, hay muchísimas formas y muy fácil de hacerlo. Con Cloudflare puede ser un poquito más complicado, podemos crearnos nosotros nuestro propio script, etcétera, pero creo que la forma más fácil es utilizando un Docker, un contenedor Docker cuyo cometido es pues actualizar simplemente la IP a la que apunta cada una de esas URLs. Levantamos este contenedor, lo dejamos ahí y cada X tiempo va actualizando la IP. Yo esto ya lo estoy usando, es decir, la IP de mi NAS, la IP del NAS donde está desreloj.com, bueno, pues esa IP que está detrás de desreloj.com se actualiza en Cloudflare utilizando un Docker que es un Docker del desarrollador Onzu en GitHub, que es docker-cloudflare-DNS. Y es un Docker que desde que lo instalé no se ha actualizado, creo. Funciona bien y no tengo ningún problema con él. Pero sí es verdad que si os vais al GitHub, y os voy a dejar el enlace también en las notas del episodio, pues es un proyecto en GitHub que ya está archivado. Es público, pero está archivado. Es decir, que el desarrollador ya no lo va a actualizar más. Pero hay más alternativas. Hay otro contenedor parecido, el desarrollador Favonia, que es Cloudflare-DNS, y hace pues exactamente lo mismo que el anterior, actualizar esa IP. Y luego hay uno que muchos me habéis pasado también por Mastodon, al contestándome pues a ese post que había puesto sobre la caída de la web de DuckDNS, que es de Linux Server, ¿vale? Es un contenedor de Linux Server que es docker-dd client y no es específico de Cloudflare, sino que soporta un montón de proveedores de DNS dinámica, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues si no queréis configurar esos subdominios en Cloudflare, queréis configurarlos en cualquier otro servicio, pues también os puede valer este mismo contenedor. Eso sí, no me gusta la forma que tiene este DD Client de implementarlo, porque tú levantas el Docker con unos parámetros, digamos, básicos para todos, y luego todo se basa en lo que metas en un archivo de configuración. El Docker apunta a un archivo de configuración y es ese archivo de configuración el que tienes que modificar para indicar ahí todos los subdominios, cómo tiene que actualizar, cada cuánto tiempo, etcétera. Me gusta más meter ya directamente todos los parámetros en el Docker Compose, pero bueno, en este caso pues funciona así y está bien. Así que bueno, valga este capítulo para los que hacéis self-hosting, los que tenéis casas enlazadas por VPN, etcétera, para que reflexionéis sobre vuestra estrategia de servidores DNS dinámicos y sobre esas URLs que tenemos por ahí. Muchos me vais a decir, como ya lo habéis hecho, que las VPNs que no hace falta, que use Tilescale o otros servicios similares, ¿vale? De conectar cosas, que use los túneles de Cloudflare, etcétera. Bueno, yo, tal y como tengo montadas las cosas a día de hoy, están seguras, funcionan bien y de momento no las voy a cambiar. Así que nada más por hoy y nos escuchamos mañana.